y contabilidad en posgrado, cursos y seminarios, miembros de la ponencia de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas sobre información integrada. Su especialidad como docente es en contabilidad de fundaciones y cooperativas, NIF, NIF y pymes, NIAS, cierres contables y fiscales, contabilidad creativa, medidas para su detección y combate. También es preparador y asesor de ROAC. Él recibió un premio por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas por sus artículos sobre las NIF y la reforma contable en España. En los últimos años ha publicado en las revistas profesionales de contabilidad e información financiera más prestigiosas de España y América Latina, una colección de artículos relacionados con las NIF del nuevo Plan General de Contabilidad. En el 2008 publicó un libro sobre la reforma contable en España, Manual Práctico del nuevo Plan General de Contabilidad, por el Grupo Editorial Universitario. Anualmente, el libro Cierre Contable y Fiscal con la web de Supercontable. Les dejo y les cedo el micrófono al maestro Manuel Rejón López con esta conferencia que de verdad a mí me llama mucho la atención. Esta herramienta ya hemos tenido la oportunidad de tenerlo en otro de los eventos de este encuentro internacional de docencia, ¿sí? Y también nos trajo una herramienta diferente. Hoy nos trae el teatro como tal. Maestro, muchísimas gracias, bienvenido. Estupendo, pues nada, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por supuesto, pues Geraldina, muchísimas gracias por la presentación. También te quería dar las gracias a José Zamora, que hizo nuestro enlace, también a Magda Lara, que por supuesto ha estado por ahí detrás, pendiente de que no se nos pasara nada. Y bueno, y también quiero saludar a mi querido José Luis Arnoleto, excelente profesional y compañero de Argentina, una persona de absoluta referencia. Bien, cuando Pepe en su momento me propuso intervenir en esta cuestión, yo entendí que la contabilidad dentro del mundo de los estudiantes tiene una prensa, pues de verdad, no sé si ustedes tienen esa sensación de que la contabilidad y la auditoría es como algo aburrido, ¿no? Oh, los contables somos seres que, de verdad, además que hacemos papeles y tal. Y bueno, entonces, dentro del mundo del estudiante de la secundaria en España dice Francisco, materia de las feas. Claro, yo recuerdo cuando entré, yo cuando empecé a estudiar contaduría fue precisamente cuando llegué a la universidad. Y lo primero que me pusieron en la universidad fue por unas cosas feísimas, la verdad. Pues unas cosas de Napoleón y me hablaron un poco de Fra Luca Pacioli, pero no, realmente no entendí nada hasta pasados 6 meses que empecé a entender un poco. Entonces, claro, teníamos que dotar de un poco de épica y de mística a la contabilidad, por lo menos al estudiante que se aproxima, ¿no? Y es un poco lo que yo pretendo con esta actividad. O sea que voy a compartir mi pantalla si me lo permiten. Bueno, vamos a ver dónde tengo el PowerPoint. A ver, vamos a verlo. Debe estar aquí. Ahí está. Perfecto, pues aquí está el PowerPoint, ¿vale? Bueno, también voy a aprovechar para presentarle a uno de los compañeros que me ha ayudado un poco a hacer un poco el diseño, que es mi querido Álvaro. Yo le llamo mi pequeño Luis Miguel, ¿eh? O sea que bueno. Pero bueno, aquí está un poco ayudándome con estas cosas y muy pendiente de estos temas. Entonces, bueno, bien, entonces... ¿por qué el teatro? Porque el teatro es una actividad
que te permite involucrarte pues, en la materia, ¿vale? ¿Cómo podemos engarzar la contabilidad? Como decimos, materia así como que no tiene mucha gracia, ¿no? Como diríamos así, que con algo, digamos, histórico, pues esa es la cuestión. Y vamos a diseñar una actividad que está enfocada para aquellos alumnos, el alumnado, podemos decir, que se aproxime por primera vez a la materia. El desarrollo temporal que podemos darle puede ser desde 1 hora hasta más horas. Va a depender un poco del nivel de implicación que queramos dotar. Y luego también pasa una cosa, cuando los profesores de la secundaria, por ejemplo, en México estoy seguro que pasa igual que en España, queremos inventar cosas nuevas, claro, el inventar algo nuevo que vaya más allá de las herramientas que tenemos, que son sencillísimas, como el Kahoot u otras cosas, el inventar cosas nuevas también exige una implicación de tiempo que muchas veces no disponemos. Entonces, bueno, yo he hecho un pequeño diseño, a ver qué les parece. También lo hemos comentado con algunos compañeros y realmente pues yo creo que está resultando interesante. Bien, esta actividad, podemos decir lo que les comentaba un poco al principio, es una actividad diseñada, la idea es para alumnos que de España, en México, pues no sé cuál es el nombre que se le daría, pero si no lo podemos hablar ahora, pero lo que llamamos en España alumnos de la educación secundaria. Para un alumno universitario, pues como que se queda un poco ya fuera de digamos, de órbita, ¿no? Porque, bueno, también puede ser interesante. Lo que pasa es que si un alumno universitario en contaduría previamente ha cursado estas cuestiones en estudios anteriores, pues entonces realmente no le va a resultar muy interesante, ¿vale? Normalmente en España se concentraría aproximadamente entre los 16 y los 18 años más o menos, que es cuando se empieza a ver estudios de este tipo, ¿vale? Y lo que decimos, a alumnos que se acercan por primera vez a nuestro maravilloso mundo de la contabilidad de auditoría. Yo les voy a confesar una cosa, la primera vez, lo que les decía anteriormente, la primera vez que me aproximé al mundo de la contabilidad, yo realmente sentí que aquello me superaba. No lo entendía. No lo entendía cuando una cosa que no parece difícil, una vez, bueno, de hecho, no parece difícil como que ahora yo me dedico, o sea, mi dedicación principal en España es enseñar contabilidad y enseñar auditoría, ¿vale? Y precisamente a personas que se preparan un examen específico para ser auditores de cuentas en mi país, un examen duro. Pero en ese momento, claro, imagínense ustedes, yo con 18, 19 años, cuando me aproximé por primera vez a la universidad, en aquel momento podía haber decidido dedicarme al marketing o a los temas de gerencia, por ejemplo. Pero hubo ahí algún momento un poco extraño, no sé por qué, que finalmente me dediqué a la contaduría. Pero yo lo que quiero es que los alumnos, mi finalidad es que los alumnos digan, no, nos gustaría dedicarnos. Esto tiene su componente interesante. Bien, vamos a ver un poco, cuando diseñamos la actividad, una serie de objetivos que son interesantes, porque claro, nosotros decimos, no, vamos a ver qué pretendemos que el alumno obtenga con esta primera, segunda y hasta incluso tercera clase, ¿vale? Bueno, pues, lógicamente nos puede ayudar a elevar la autoestima y la autoconfianza en los alumnos, ¿vale? Es decir, el hecho de enfrentarse a un tema que a priori pues, puede parecer que supera, pero en el momento que se ensaya,
y pues, digamos, podemos seguir adelante con el tema. Al principio pues, pasa como con todo. La primera vez que actúas te saldrá regular. Yo recuerdo las primeras clases que di como profesor, que bueno, yo aquello me quería morir, sinceramente. Digo, esto, yo no valgo para esto. Y luego, a fuerza de poco a poco, pues luego ya, pues como que se me ha dado bien, ¿no? Entonces, todo es un aprendizaje. Todo es un aprendizaje, ¿vale? En la vida se aprende todo. Eh, Hombre, luego hay gente que tiene talentos naturales, pero bueno. Luego, digamos que nos puede ayudar a crear un marco de convivencia agradable entre los compañeros y entre compañeros, compañeras y entre los compañeros, compañeras y el profesor, ¿vale? O sea, digamos, nos ayuda un poco a hacer una colaboración, que interesante, ¿vale? Bueno, luego dice que nos puede ayudar a fomentar hábitos de conducta que nos ayuden a la socialización, a la tolerancia y a la cooperación entre compañeros. Cuestiones que son súper importantes hoy en día. No sé ustedes qué sensación tienen en sus centros de estudio, pero yo, por ejemplo, mis hijos, yo también imparto educación secundaria, mis hijos están en secundaria y la mayor parte de los alumnos están absolutamente absorbidos por los celulares y por esa microcosmos que es el celular y hacer el TikTok y todo este tipo de tonterías. Bueno, pues llega un momento que entonces realmente no hacen, digamos, esa socialización, ¿vale? Y esto pues nos puede ayudar precisamente a hacer esa cuestión. Después, digamos que hacer sentir a los escolares, digamos, el hecho de que haya una disciplina de trabajo en el grupo, ¿no? Asignamos una serie de papeles. Ya verán ustedes que el diseño que yo propongo es sencillo, pero aún así, aunque sea sencillo, aunque sea para 3, 4, 5 alumnos, incluso puede ser que el profesor pueda participar, aún así, digamos que nos puede ayudar un poco a precisamente crear esos hábitos, ese hecho de que, bueno, primero va uno, primero va otro, el respeto también entre los compañeros. También sembrar, digamos, inquietudes intelectuales para que los alumnos pues, disfruten del estudio y de la investigación. Esto va a ser especialmente interesante. Quizá en esta actividad puede ser interesante. Y ahora creo que al final de la sesión ustedes entenderán un poco el por qué. Porque no sé ustedes qué esperan, pero yo creo que a mí particularmente a la hora de elaborarla me ha supuesto una emoción especial, ¿no? Un poco conectar digamos, con nuestras raíces profesionales, que al final es una cuestión de conexión, ¿verdad? Y luego, bueno, digamos que sensibilizar a las familias también, digamos, acerca del proceso educativo. Es decir, las familias ayudan. ¿Cómo ayudan? Pues ayudan pues, con el ensayo de los papeles, ayudan con el diseño de los trajes, que en este caso, por ejemplo, como van a ver ustedes, no son trajes difíciles ni complejos, pues básicamente con una túnica y un sombrero así tipo medieval, pues se puede llevar a cabo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Bien. Más cosas. Ahora, como, digamos, objetivos más bien de tipo específico, ¿no? Bueno, el alumno, pues, conozca su propia voz, ¿no? Se familiarice con la forma de expresarse. Esto es un tema, esto es un tema que ustedes saben que, seguro que muchos de ustedes que son docentes, ustedes saben que cuando empiezas con la docencia, pues al principio, pues no controlas bien los tonos, no. O bueno, a lo mejor sí, pero no, ¿cuáles son los énfasis? ¿Cuáles son las formas de hablar? ¿Dónde hay que subir? ¿Dónde hay que bajar? Entonces, esto es una herramienta magnífica, precisamente para ayudarnos al control, ¿no? Luego, encontrar en el cuerpo digamos
los recursos comunicativos y disfrutar de ellos. Es decir, nosotros cuando estamos hablando, claro, cuando estamos haciendo estamos haciendo una actividad de representación, el alumno, hombre, en una primera vez le puede costar más, pero seguro que en el momento en que se repita en algún momento, ya empieza a ver cómo se puede desarrollar con la ayuda del docente, con la ayuda de otros compañeros, es posible que encuentre los medios como para poder hacer una mejor performance, ¿no? Que se dice, ¿no? Manos, la voz, el gesto, la mirada, todos los movimientos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a mí me pasa una cosa en España, así, bueno, no sé si se habrán dado cuenta ustedes que yo tengo un acento español que no es el acento típico de España, sino yo soy del sur de España, que soy de Andalucía. Andalucía no pronunciamos la S al final como los madrileños. Entonces, bueno, digo porque siempre es interesante. Bueno, ustedes conocen algunos andaluces famosísimos por allá, por México. Bien, bueno, importante, vamos a potenciar la lectura, vamos a potenciar, digamos, la memorización, vamos a aprender a pronunciar palabras, vamos a imbuirnos en una cultura que también, o sea, ya vamos a ver otra cosa importante. Esta actividad no es una actividad para aprender los fundamentos de la contaduría o de la contabilidad, sino es una actividad que nos permite abordar hechos históricos. Esto es interesante porque abordamos incluso en cierta forma parte de otro idioma, si quisiéramos hacerlo, pero de una forma muy, muy superficial. Esto es importante. Luego, digamos que otra cosa que nos puede ayudar a asimilar como objetivo, asimilar los problemas de los demás, al tener que asumir los de sus personajes, lo mismo que su manera de hablar y sentir según su época y condición. ¿De acuerdo? Es decir, cuando estamos hablando, si fuera una representación plana de la contaduría, pues diríamos, bueno, ¿cómo se entiende la contaduría en el siglo XXI? Pues digamos, bueno, podríamos hacer una representación sobre personajes de Big Four, ¿no? O podríamos hacer una representación sobre, por ejemplo, por algún caso de fraude contable que pueda ser interesante. Pero nosotros ahora nos vamos a ir 5 siglos hacia atrás. Vamos a ir 5 siglos hacia atrás. Entonces, esto nos puede ayudar a jugar muchísimo con la imaginación. Bueno, 5 siglos, incluso un poco más de 5 siglos. Y luego dice poder transportarte con la imaginación a otros momentos históricos. Y esto va a ser súper importante, porque nos va a ayudar. Lo que digamos se pretende con la actividad es que nos va a ayudar a crear un caldo de cultivo de interés que es la pretensión final. Es decir, que el alumno diga, la alumna diga, oye, pues sí que, oye, me interesa la contaduría, ¿no? Esto es un tema de futuro y no lo vea como algo absolutamente tedioso, ¿verdad? Mucha gente que incluso gustándole la contaduría hay veces que no, que les cuesta. O sea, que esto es súper importante. Bien, vamos a empezar a ver cosas. Por ejemplo, más cosas sobre los objetivos específicos. Por ejemplo, analizar los personajes y las situaciones representadas. En este caso, por ejemplo, hemos hecho una representación simple, ¿no? Con 3 personajes, ¿no? Partimos de un personaje, digamos, principal o que nos puede, a lo mejor, digamos, puede hacer un poco de lo que se diría en las películas de voz en off. Sería un poco un personaje que está ahí por detrás, que es muy importante. Y luego tenemos un diálogo entre 2 personas, pero se puede ampliar. Podemos hacerlo mucho más rico si nos interesa, ¿vale? Por ejemplo, podemos ver un poco, realizar una crítica pues, del hecho en el que se dramatiza, ¿no? Bueno, pues oye, no, puede ser que el diseño de la actividad
bueno, necesite tanto el diseño de la actividad como el hecho de llevarla a cabo, pues sea después objeto de debate por parte no solo del alumnado, sino también del equipo docente, ¿no? Se puede hacer a muchos niveles. Y luego, importante, colaborar en la preparación del vestuario, decorados, aparatos que pueden ser necesarios, magnetófono, luces, etcétera. Depende, esta actividad del teatro puede ser muy, muy historiada, se puede hacer de una forma muy, muy compleja o a lo mejor no necesita que sea tan historiada como tal, sino que se pone una pantalla de fondo con un escenario histórico y un poco de, eh, digamos, de escenario con algo de cartulina, con goma eva, alguna cosa de este tipo que se puede encargar perfectamente de los alumnos de ayudarnos a hacer. Y bueno, y quizá incluso no sea necesario, por ejemplo, nada de magnetófono y de luces, pero todo depende de, bueno, cómo queramos hacerlo. Si queremos hacer una representación, eh, por ejemplo, para todo, digamos, todos los cursos que dan, por ejemplo, si hay cuatro líneas que se dice, ¿no? Del mismo curso, ¿no? Y abordamos un público mucho más denso, pues a lo mejor ahí sí que necesitamos más recursos técnicos. Si solo queremos hacerlo a nivel de aula, pues bueno, a lo mejor no es necesario historiarlo demasiado, ¿vale? Nos va a ayudar también una cosa. ¿Saben ustedes? Hoy en día los niños con 16, 17, 18 años todavía, bueno, ya a esa edad son un poco más tranquilos, ¿no? Pero normalmente siempre estamos nerviosos, saltando. Bueno, vamos a guardar los celulares, vamos a apagarlos, vamos a elegir nuestro sitio y nos vamos a callar. Entonces, pues, y todo eso nos ayuda un poco también a mantener cierta disciplina, ¿vale? Y luego también, si fuera necesario, porque puede ser interesante, conocer los recursos de grabación en vídeo como resumen o inmortalización de una tarea artística efímera. Nosotros dentro de la actividad, podíamos asignar varios roles, ¿no? Puede ser las personas que, digamos, lo representan al principio, como, digamos como actores principales del tema, pero luego hay personas que pueden ser muy importantes. Por ejemplo, el hecho de que encargáramos a algún alumno o alumnos, el hecho de que se pudiera grabar y luego se puede hacer una edición también, ¿no? Es decir, tenemos la grabación y podemos editar el vídeo con objeto de bueno, pues poder repasarlo incluso en clase, ¿eh? Como dice bien en la transparencia, pues una tarea efímera, se lleva en el tiempo, pero si tenemos la posibilidad de obtener la grabación y poder repasarlo, pues estaría bien, ¿vale? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver la actividad específica. Es muy interesante. Bueno, la actividad se basa ustedes conocen, me imagino, Es curioso porque yo últimamente le pregunto, yo no sé qué pasa con los planes de estudios, pero yo cuando llego a las maestrías, yo le pregunto a veces a los alumnos, a un alumno ya con 28, 29 años en España, ¿usted sabe quién es Fray Luca Pacioli? Y no me lo dicen. Que fue yo lo primero que aprendí en mis estudios, y no saben quién es. Y me da mucho coraje porque una cosa, no es posible que no sepa quién es, digamos, el padre de la contabilidad. Aunque realmente el padre de la contabilidad no fue Fray Luca Pacioli, tal y como la conocemos, ¿vale? Pasa con los italianos, se venden muy bien, ¿eh? Pero realmente
digamos, el real padre o primero que lo escribió fue este señor que se llama Benedetto Cotrugli, que realmente su nombre es Benedikt Kotruglievich, que es un señor nacido en Zagreb, en lo que ahora conocemos como Croacia, ¿vale? Y fue en el año 1458. Pero como nosotros de Croacia sabemos poco en aquella época, sabemos más de Italia. Y entonces, pues bueno, yo me he centrado en el personaje que le hemos llamado por esta sigla, Fray Luca Pacioli. Y entonces, digamos, es uno de los que vamos a decir que fue el segundo, el más conocido, pero fue el segundo. Y es en base a lo que se llama la partida doble, en base al, ojo, el método de Venecia. Y dice, bueno, ¿y esto qué es el método de Venecia? Oye, empezamos ya a hacer preguntas, porque claro, ustedes dirán, ustedes pueden decir, no, bueno, el inventor de la contabilidad fue Fray Luca Pacioli. Bueno, primero, no es cierto. Y segundo, que lo que hizo Fray Luca Pacioli es transcribir lo que hacían los mercaderes venecianos en la época, hasta un siglo un poco más antes, ¿eh? O sea, realmente lo que hizo fue poner en un libro lo que realmente se hacía por parte de los mercaderes y sus contadores, ¿eh? Entonces, este tipo de cosas son interesantes porque enganchan al alumno, ¿vale? Después, claro, Fray Luca es un personaje. Después, nos hemos creado otro que se llama Francesco Datoni. Bueno, realmente el nombre real era un mercader florentino que se llama Francesco Datini, pero yo le he cambiado la I por la O y, y le he cambiado básicamente por cambiar el nombre. Francesco Datini, pero bueno, lo hemos llamado Francesco Datoni, famoso mercader veneciano, que es un personaje creado, que es el comerciante, ¿no? Vamos a tener un alumno, una alumna, aunque sea Francesco, le podemos cambiar también el sexo a esto, es decir, bueno, hemos hablado son tres personajes masculinos, pero por supuesto se puede poner como quiera uno, lógicamente. Y luego tenemos Luigi Napoli, ¿vale? Que es el contador. A nosotros somos los contadores, ¿no? Entonces, bueno, entonces con estos tres vamos a crear un microclima, ¿eh? Que nos va a ayudar, ¿eh? Entonces, claro, es importante, y aquí ya vamos diciendo cosas. Oye, le podemos preguntar a los alumnos, oye, pero Fray Luca Pacioli entonces fue el que inventó la contabilidad, ¿no? Y si alguno te dice que sí, es que no se ha enterado. Sí, e incluso puede que haya alguno que indague un poco más y diga, pues, oye, pues Benedetto Cotruglio o Cotrugli, como ustedes prefieran, bueno, realmente el que fue y el libro se llamaba tal y se publicó en 1458. Realmente da mucho juego por lo menos ya para asumir esa cultureta contable, que es muy interesante, ¿vale? Bien, digamos la trama, ¿vale? La trama en la cual se basa dice que el comerciante Francesco Datoni, ¿vale? Va a abrir un nuevo negocio como buen veneciano, porque los venecianos en aquella época eran los reyes del comercio en Europa, y necesita llevar ordenadamente sus cuentas. Claro, porque el hombre, pues, abre entonces dice, bueno, pues, yo compro y vendo, pues, como buen comerciante, vienen los barcos de Oriente, vienen la ruta de la seda, todo este tipo de cosas, ¿vale? Súper interesante, súper interesante. Las especias, el jengibre. Y entonces, claro, para ello, claro, su contador, el contador Luigi Di Napoli, se basa en un sistema que le ayuda a cumplir con tres ideas básicas, ¿no? Y estas son ya ideas del libro de Fray Luca Pacioli, que es muy interesante, ¿no? Dice lo importante del dinero, ¿vale? El dinero es importante en un negocio, por supuesto. Es el centro del negocio. Algunos de ustedes, que son contadores reputados, me dirán, bueno, Manuel, el dinero es importante, pero lo más importante son los beneficios. Bueno, los beneficios son importantes, pero si no hay dinero, es complicado. Yo he visto empresas aquí en España que con beneficios
elevados han caído porque precisamente en vez de cobrar en dinero han cobrado, por ejemplo, con bienes raíces, ¿eh? Entonces, muy bien, tengo beneficios con bienes raíces, pero no tengo dinero y se van a la bancarrota, a la bankruptcy, ¿no? Todo esto son ideas de Fray Luca Pacioli de su libro. Lo importante es el dinero, ojo, y también, si no hay dinero como activo, del crédito y de la palabra del buen comerciante, ¿vale? Si no hay dinero, en el activo no hay dinero, pero yo tengo un crédito, ¿eh? Y como a mí me van a pagar, pues confío en la palabra del que me va a pagar. Estos son conceptos que se van metiendo, ¿eh? Ser buen contador como importante y hacer las cuentas con rapidez. Fíjese usted, hace 500 años Fray Luca Pacioli decía, hay que hacer las cuentas con rapidez. ¿Por qué? Porque si no haces la contabilidad con, con la rapidez suficiente, lógicamente la toma de decisiones va a ser incorrecta, ¿eh? No sé si ustedes conocen casos de empresas que tienen contabilidades desde hace 3, 4, 5 meses sin actualizar, ¿eh? ¿Qué piensan ustedes de esos negocios? Estos son conceptos que a los alumnos son importantes que lo sepan, ¿eh? Y luego, importante también, dice, registrar todos los negocios de forma ordenada, ¿vale? Es decir, vamos a tener un orden, vamos a tener una estructura, ¿eh? Vamos a decir, estos son los conceptos. Empezamos, pim, 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 los conceptos. Y luego, claro, y fíjate una cosa importante que hay que decirle. Va a utilizar lo que llama Fray Luca Pacioli el método de Venecia. Señores, señoras, que Fray Luca Pacioli no inventó nada. Eran los venecianos que hicieron ese sistema y seguramente en otras partes también aplicaban sistemas parecidos, pero el método que hacían los venecianos. Entonces el contador utiliza este método desde el momento en que un comerciante comienza sus negocios, ¿vale? Aquí hemos puesto un grafiquillo de cómo podía ser, por ejemplo, un comerciante de la Edad Media. Fíjense ustedes, no sé si se pueden percatar de un poco, hombre, lógicamente esto es un cuadro medieval, pero fíjense ustedes los ejemplos de vestimenta tan sencillos que nos puede ayudar. Por ejemplo, aquí tenemos una especie de gorro con cosas así cayendo por el lado, ¿eh? Tenemos como una túnica, ¿eh? Entonces, claro, los alumnos, el llevar a cabo el tener esas vestimentas que no son, son sencillas, no son caras, y se puede obtener sin ningún tipo de problema, pues bueno, nos ayuda un poco también a racionalizar, digamos, los costes, ¿no? Bien, bueno, vamos a seguir. Entonces ya hemos puesto un poco la trama, ¿no? Y el escenario y los medios, ¿no? Porque claro, a lo mejor podemos poner un escenario. Por ejemplo, esto puede ser, este escenario puede ser como un fondo, ¿no? Bueno, a lo mejor este que es el puente de Rialto así, como que está muy visto, ¿no? Pero, y el gondolero y tal, como que está muy visto y no, a lo mejor no representa al siglo XV, ¿no? Pero bueno, podemos poner algo parecido, algo que nos sitúe, ¿no? Nos sitúe. Podemos hacerlo lo complejo que queramos o lo simple. Pues se puede hacer una proyección con esto con algo así por detrás y ya está, ¿vale? Esto es un poco lo que decimos, ¿no? Por ejemplo, pues podríamos poner una proyección de fondo con un cuadro antiguo de Venecia. Entonces, fíjense ustedes cómo lo que yo quiero hacer es que empezamos a hacer como una especie de conexiones emocionales, porque no sé ustedes, ¿a quién no le gustaría ir a Venecia? ¿Quién estaría deseando de conocer? ¿Entienden? Es decir, estamos conectando la contabilidad con un tema que, bueno, que nos llama la atención. Entonces, ¿a quién no le gusta? ¿A quién? Pues, ¿quién iba a imaginar que una cosa tan fea como la contabilidad tenga esos orígenes, digamos, tan míticos? Es interesante. Entonces, porque tenemos que venderlo de alguna forma. Entonces, claro,
Por ejemplo, un ejemplo más complejo podría ser, por ejemplo, utilizar una proyección anterior con puede ser una proyección, pero por ejemplo con unas góndolas de cartón y unos figurantes. Bueno, voy a hacer allí con los remos y con tal, y puede ser interesante, ¿no? Pero bueno, también los alumnos a lo mejor tienen ahí unas posturas un poco extrañas, ¿no? De cómo llevarlo a cabo. Y entonces, digamos que con todo esto, con toda esta cuestión, podemos conseguir con los alumnos, digamos, que se integren, digamos, un poco más en ese momento histórico, ¿vale? Vean un poco cuáles son las vestimentas, que indaguen un poquito. Es muy interesante, ¿no? Por lo menos a mí por lo menos a mí me lo parece. El vestuario, como hemos dicho anteriormente, si vemos, por ejemplo, este es un ejemplo, pero se puede hacer incluso más simple, ¿no? Por ejemplo, si vemos el vestuario de uno de los personajes, que es Fray Luca Pacioli, pues Fray Luca Pacioli es básicamente, ahora veremos una foto, ¿no? Una foto de un cuadro, básicamente un gorro y todo de negro, o incluso como una capucha negra, que incluso mi hijo, uno que tengo más mayor, tiene una capucha negra digo, te parece a Fray Luca Pacioli, pero bueno, hombre, pero es como una especie de, digamos, una chompa, una sudadera, que es un poco más historiada, ¿vale? Bien. Digamos que el vestuario nos reviste mayor complejidad y la duración pues estaría puede ser entre 1 y 2 horas, pero realmente la duración puede ser mayor. La duración puede ser, podemos dedicar el tiempo que queramos. Porque al principio veremos conceptos quizás que son un poco más sencillos, pero poco a poco cuando nos metamos en conceptos que se exponen como el libro mayor, como el libro diario, el libro de inventario, todo eso requiere una explicación mucho más pausada. Una explicación mucho más pausada y requiere, pues, digamos, esa implicación, ¿vale? Digamos, vamos a ver un poco el concepto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos. Yo pongo ejemplos. Ahora, esto no quiere decir que estos ejemplos son los que ustedes pondrían, sino son los que yo pondría, pero no obstante, hay que verlo y analizarlo también y testearlo a lo largo de la exposición, porque a lo mejor, pues, hay cosas que no proceden. Por ejemplo, bueno, aquí lo que ponemos en este texto que está en cursiva es lo que dice Fray Luca Pacioli en el libro de las cuentas y las escrituras, ¿no? Estas son sus palabras, ¿no? Dice la tercera parte, esta tercera parte contiene las reglas, los modos, los medios y las vías de llevar las cuentas y las escrituras de los mercaderes en general, así como de una tienda o establecimiento en particular, de forma suficiente y bastante para llevarlo a cabo en todo el universo a la manera especial de Venecia. Fíjese usted, aquí es muy interesante, que es aplicable, fíjate, es aplicable a cualquier otro caso que se desee. Esto es importante. ¿Por qué es aplicable a cualquier otro caso que se desee? Pues muy sencillo. Sería una pregunta que se le puede hacer luego a los alumnos después. ¿Por qué es aplicable? Pues mire ustedes, porque es que lo que contiene este libro es lo mismo que se lleva, es lo que estamos haciendo hoy en día. Hoy en día la contabilidad se lleva por el método veneciano. Y entonces, claro, no le podemos pedir a un alumno o a una alumna que como el personaje, como Fray Luca Pacioli, pues suelte este rollo porque primero hay que memorizarlo y tiene que entenderlo. Entonces hay que adaptarlo un poco, hay que adaptarlo un poco a cómo una persona con 16, 17, 18 años lo diría, ¿no? Queridos amigos, nos vamos a explicar, esto no es nada, vamos a explicar cómo llevar, con una tilde, ¿vale? Cómo llevar los libros contables de los empresarios con el método universal que a día de hoy se sigue aplicando. Surgió hace muchos años en la bella ciudad de Venecia, ¿vale? Comencemos, pues. Entonces llega un personaje este es Fray Luca Pacioli, aquí lo ven ustedes. Eh, mm, parece que le habían pedido dinero porque está muy serio el hombre.
Y bueno, pues es un vestuario muy sencillo. Una túnica y tal. Hombre, pues eso. Entonces, hay que adaptarlo. Se puede hacer incluso más sencillo, ¿vale? Pero no, claro, el alumno no puede. Pero sí que nosotros, digamos que dentro del rigor que se le pretende de la actividad, se pretende que se expliquen las diversas partes del libro de Fray Luca Pacioli, pero lógicamente simplificado para que eso entre y cale en el alumno, ¿vale? Este es un poco el contexto, ¿vale? Que sería la primera parte del libro de la fuente de la escritura, ¿vale? Bien. Escena 1, el inventario. Bueno, pues el alumno que llegue por primera vez pedirá que haga un inventario. Bueno, mucho como concepto, el inventario como concepto será una cosa sencilla, ¿no? Porque un inventario que es, pues al que más que menos saber que un inventario es hacer pues, una lista de las cosas que tengo. Esto es importante. Y entonces decía este buen señor, decía, escribirá en un folio o en un libro aparte todo aquello que posea en el mundo, tanto de bienes muebles como inmuebles, empezando siempre por las cosas de mayor valor o más fáciles de perder. Hombre, en el libro de Fray Luca Pacioli, cuando se hacía el inventario, cada elemento de inventario, si ustedes lo han visto, pues son 10 o 11 líneas mínimo describiendo todo. Eso hoy en día, lógicamente, no es fácil. Y tampoco se le puede decir a un alumno que lo haga. Sino, usted, o saber que hoy en día un inventario que es, pues mire usted, tengo un destornillador, ¿cuánto vale tanto? Tengo un bolígrafo, tanto. Tengo un celular, tanto. Es un inventario, pero no como lo dice el libro de las cuentas y las escrituras, porque... Y entonces aquí empezamos a proponer ya a meter personajes, ¿no? Luigi, ¿no? Sería. Este es el comerciante, ¿no? Dice: vamos a iniciar un negocio nuevo. Te contrato como contador. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Claro, el comerciante, pues. El comerciante no sabe de contabilidad, como hoy en día. Hoy en día, bueno, oye, de eso también yo tengo una crítica, porque aquí hay mucha gente que dice, no, es que los empresarios no saben contabilidad. Y yo os digo que yo conozco muchos empresarios que parece que no se enteran de las cosas y se enteran bien de las cosas. O sea, pero bueno, pero vamos a suponer el caso de que Francesco no sabe contabilidad. Entonces necesita un contador. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y dice, signore Francesco, ¿no? Dice, lo primero que tenemos que hacer es apuntar todos los bienes para su negocio. Este documento lo llamaremos inventario. Sencillito. ¿Cuáles son todos los bienes que tengo para el negocio? Es un inventario de cosas. ¿Esto es difícil de entender para un alumno? No. De hecho, de aquí se pueden derivar actividades. Por ejemplo, haz un inventario de tus cosas. Los alumnos pueden incluso hacer un inventario de sus cosas. Pues, ¿qué tengo yo? Pues mira, yo tengo la PlayStation, tengo un balón de fútbol de la Champions League y tal. Pues ese es tu inventario. La forma de racionalizar todas esas cosas que son conceptos a priori abstractos, ¿no? Y entonces, claro, el contador le dice que tiene que hacer un inventario, ¿vale? Entonces dice, claro, dice, Luigi, escribe, por favor. Dice, tengo 20 ducados de oro, claro, esa era una moneda, una de las monedas, había varias monedas en Venecia en aquella época, ¿no? Pero, y 10 sacos de trigo que valen 5 ducados de oro. Eso es lo que aporta el negocio, ¿vale? Lógicamente, en el texto de Luca Pacioli es más complejo. Pero, digamos, ya sabe, ya le estamos diciendo con qué vamos a hacer negocio. Pues tenemos 10 sacos de trigo y tengo dinero, que son ducados de oro. Ya está. Y entonces aquí llega Fray Luca Pacioli y dice una cosa muy importante. Así como en off, por allí por detrás, y dice, aquí aprendí que conviene escribir en un folio todo lo que tenemos y su valor. Lo llamaremos inventario. Entonces, claro, aquí lo importante es decir, ¿por qué dice Fray Luca Pacioli? Aquí aprendí. Porque él lo que hace es decir qué es lo que qué es lo que hacen los comerciantes. Él no ha llegado y se lo ha inventado.
No, él ha estado mirando, ha estado observando qué es lo que hace y obtiene unas conclusiones. Así es como se maneja la trama, ¿vale? Bien, esta sería una primera escena, ¿vale? Sencillita. Bien. Otra cosa que es muy interesante, que me llamó mucho la atención en el libro, bueno, y aquí está lo que dice nuevamente Fray Luca Pacioli, ¿vale? Esto no es una clase de contabilidad, también les digo, pero es interesante que ustedes entiendan cómo se hacerlo. Entonces, dice a continuación del inventario, dice, el comerciante debería tener 100 ojos en la cara y aún así no le bastarían para saber todo lo que tiene que hacer y decir. Fíjense ustedes, es muy interesante esto porque muchas veces tenemos la idea de que los comerciantes, no, digamos, hay una idea mal preconcebida de que los comerciantes no están pendientes suficientemente de las cosas. Realmente, para que una persona se dedique a las actividades, a los negocios, pues debe ser una persona pues, que esté constantemente en alerta, ¿vale? Dice, se necesitan más saberes para ser un buen comerciante que para ser doctor en leyes. Es interesantísimo esto que se dice hace 5 siglos, porque además es que es cierto. Hoy en día, un doctor en leyes sabe menos que un empresario, ¿eh? Y esto puede también valor a los empresarios. Es bueno para los alumnos también entender estas frases, ¿eh? Un comerciante, lo importante que es, ¿vale? Bien, entonces entonces llega el contador, empezamos con el verde, que es el contador, ¿no? Señor Edatoni, ¿está usted seguro del negocio que quiere emprender? Vea que hay que estar muy pendiente de muchas cosas. Ojo, está advirtiendo, ¿eh? Claro, Francesco Datoni, como buen veneciano, ¿no? Dice, bueno, tranquilo, Luigi, como buen veneciano, llevo el comercio en mis venas y será difícil que se me escape ninguna operación. Y además te tengo a ti, como contador, que me está dando el soporte, ¿eh? Te tengo a ti. Y entonces aquí, Fray Luca Pacioli, que está por ahí por detrás, está pendiente de todo, pues, bueno, pues entiende que dice, bueno, pues aquí aprendí que un comerciante debe tener 100 ojos en todo lo que hace para el control de sus negocios, ¿verdad? Ustedes piensen, nosotros que hoy en día hablamos de eso que se habla, ¿verdad? Que hablamos mucho de las cosas esas, son cosas súper redundantes, ¿no? De la gestión de los riesgos, la gestión integrada del riesgo, todo este tipo de cosas que son muy bonitas, pero hace 500 años, sin hablar de la palabra riscum o de riesgo, este señor en su libro decía que es que hay que tener 100 ojos en los negocios. De otra forma te está diciendo que ahí están los riesgos. Es maravilloso, de verdad, yo les recomiendo esa lectura y si alguien no tiene libro, yo se lo puedo pasar, ¿eh? Es maravillosa la lectura. Bien, bien. Y esto es lo que dice Preluca Pacioli. Fíjese, todo esto, toda esta cultureta, no sé si ustedes están entendiendo, esta cultureta se le va pasando al alumno, ¿eh? Así como una cosa así un poco mítica. Italia medieval, que nos mola todo eso mucho. Pues se puede hacer adaptaciones, Hombre, yo intento hacerlo un poco más relacionado con, digamos, la realidad histórica, ¿no? Pero, hombre, habrá quien quiera ponerlo, pues mira, no he puesto, pero lo quiero desarrollarlo en la Toscana. Ya está. Que por cierto, Fray Luca Pacioli era de un pueblo que se llama, de la Toscana, que se llama San Sepolcro, y que cuando estuve haciendo los estudios de estancia de doctorado este verano, pues tuve la gran suerte de visitarlo, ahora que en San Sepolcro en julio hace muchísima calor. Así que bueno. Bien. Y luego habla de otro libro, que bueno, esto podemos, a lo mejor esta escena la podríamos evitar, pero bueno, digo porque habla de un libro borrador, que bueno, a lo mejor no se estila mucho, pero es interesante porque de alguna forma el libro borrador es como una especie de libreta donde se apunta todo, ¿no? Donde se apunta todas las operaciones. Entonces, digo porque a lo mejor a los alumnos esto del libro borrador puede ser que les resulte interesante o podríamos hacer algún tipo de adaptación semántica para que no lo vean digamos, como un borrador. Decir, bueno, esto sirve, esto, por ejemplo, en México, ¿me sirve de algo o no? O no está
Entonces, claro, y entonces Fray Luca hablaba de este libro borrador, que luego, pues en las legislaciones no se recoge, por ejemplo, en España no se recoge. Ese libro borrador, digamos que es un libro en el cual el mercader escribe todos los negocios, grandes o pequeños, que lleva. Por ejemplo, dice, en este libro anota minuciosamente todas las compras y ventas, así como otras operaciones que lleve a cabo, no dejándose ni una coma. Fíjate cómo era el señor Paccioli, ¿eh? Y entonces, claro, y entonces aquí llegamos a otra parte, ¿no? A otra escena, otro, podemos poner, historiarlo con música y tal, en fin. Y entonces, claro, dice, y entonces llega el empresario y dice, querido Luigi, mañana mismo voy al mercado a vender. Pues he comprado la carga de un barco que llega. Claro, es lo que llegaba a Venecia, ¿no? Los barcos por el mar Adriático y luego, pues más activos. Bueno, pues, entonces, perfecto. El contador, ¿qué hace el contador? Pues dice, pues recuerde que tienes que apuntarlo todo, que tiene que apuntar todas las compras y las ventas y su valor, que no se nos pase una. Fíjense ustedes, esto no lo decía Fray Luca Pacioli, pero los alumnos tienen que, eh, tienen que, digamos, tenemos que adaptárselo en cierta forma a una forma de expresión parecida, ¿vale? Entonces, pues, claro, no podemos decir eso de no dejándose de una coma que suena como antiguo. De hecho, es antiguo. Simplemente le tenemos que dar un poco esa visión, ¿no? Y claro, y entonces llega el empresario y dice, bueno, oye, no, dice, ¿y dónde lo apunto? ¿Dónde lo apunto? Bueno, y el contador, que es muy diligente, dice, tome este libro, que lo vamos a llamar borrador, y luego nos servirá para los otros libros. Los otros libros ya ustedes los conocen, bueno, yo creo que la mayor parte de ustedes los conocen, que son pues el libro diario y el libro mayor, ¿eh? Así que, y entonces, claro, y aquí está por aquí está detrás, Fray Luca Pacioli, que es un tío que lo va aprendiendo todo, es un tío listo, de hecho fue amigo de Leonardo da Vinci en aquella época. O sea, todos, como se dice, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Pues, pues bueno, entonces él iba gastándolo todo, ¿no? De esta conversación aprendí que tenemos que tener un libro para apuntar todas las operaciones diarias llamado borrador. Claro, ese borrador donde yo lo apunto todo, luego yo lo transcribo al libro diario, ¿no? Pero aquí el alumno, usted háganse una idea, aquí el alumno todavía no sabe contabilidad. Está aproximándose. Estamos creándole un poco el caldo de cultivo, ¿eh? Para que cuando realmente ya luego el profe o la profe enseñe lo que es el libro diario y el libro mayor, pues ya, digamos, tenga ese sustrato, ¿vale? Bien. Bueno, esto sería en cuanto a esa escena 3, ¿vale? Y ahora, otra cosa que es muy interesante, que también lo escribe Pacioli, en su libro, fíjese usted, dice lo siguiente, que yo no me imaginaba cuando en su día lo leí que este hombre pusiera esto aquí, pero fíjese, dice, se tiene la buena costumbre de presentar estos libros en una determinada oficina o centro oficial de mercaderes. Bueno, ya les digo yo que en España, por ejemplo, se llama el registro mercantil, ¿eh? O sea, los libros contables se llevan y se legalizan en un sitio que se llama el registro mercantil. Bueno, pues se ve que hace 500, 600 años ya existía esa oficina. Como es, por ejemplo, el consulado de la ciudad de Perusa, donde se declara que aquellos son los libros que quieres escribir o hacer escribir por mano de fulano de tal para registrar ordenadamente todos tus negocios diciendo en qué moneda los quieres llevar. Esto es otra cosa importante. En aquel momento, Italia como tal, Italia era un concepto, digamos, concepto territorial. De hecho, se menciona varias veces Italia en el libro de Fray Luca Pacioli, pero había muchas repúblicas diferentes. Aparte, había muchas monedas diferentes. Entonces, claro, teníamos ducados, teníamos de otros tipos. ¿Sí?
Ahora mismo no sabría decirlo, pero bueno, podemos verlo. Entonces, claro, como decís ustedes, por ejemplo, ahora la problemática con la moneda extranjera. Y aquí dice una cosa súper interesante, fíjese usted. Dice, la presentación de los libros en la citada oficina hace menos fácil mentir y defraudar al prójimo, ¿vale? Bueno, no sé ustedes si conocen empresarios que no presentan su libro en plazo o en España, no, hombre, no son muchos, pero hay algunos que no legalizan los libros, no presentan los libros en plazo y todo eso, pues como que realmente cuando luego es necesaria esa información y no está depositada, da que pensar, ¿verdad? Eh, bueno, pues eso es importante también que lo aprendan los alumnos. Hay que legalizar los libros porque eso nos ayuda a que quien está fuera, quien está fuera sepa que yo soy una persona, como decimos en España, ¿verdad? Un tío de fiar, ¿eh? En España sí, yo soy un tío de fiar, ¿eh? Entonces, claro, y aquí entonces llega, y esta es otro tema interesante, ¿no? Y bueno, aunque los italianos, siempre ustedes saben que tienen la cosa esta de la picaresca, ¿no? Pero yo creo que la picaresca es latina en general, ¿eh? O sea que bueno, a ver, hay por aquí, dice, podría ser, a ver, ¿qué he visto aquí? El libro diario. Ah, sí, dice, podría ser el libro diario, que he visto que unos comentarios. Cargar o abonar interesante, ¿no? Dice, los auditores somos odiados, pero también amados. Muy bien. Cargar o abonar, esa es la cuestión. Libro diario, esto es para lo público y privado, o cómo es ese registro para legalizar los libros solo a efectos de conocer su normativa. Sí, hay una normativa en España, digo, yo les cuento el caso que yo conozco, que dice que los libros contables, que son el libro diario, el libro mayor, hay que legalizarlos en los 4 primeros meses del año posterior al cierre del ejercicio. Por ejemplo, el ejercicio 2022, que se cerró hace poco, pues se legalizan en España los libros, se llevan al registro mercantil y bueno, ahora ya se hace de forma telemática. eh, pero se legalizan como muy tarde el 30 de abril. Así que, bueno, ejemplo, ¿no? Entonces, claro, y entonces llega y dice, Luigi, una vez que tengamos los libros contables, y claro, el comerciante no sabe a priori, ¿sirve para algo esto? ¿Sirven los libros contables para algo? Y entonces, todo esto los alumnos. Por supuesto, señores Tony. Fíjense ustedes que incluso la forma de hablar, todo ese juego de cómo pronuncia el italiano, todo eso puede ser muy divertido. Les puede un poco la entonación, todo eso les puede ayudar a meterse en el papel. Usted sabrá, dice, ¿sirve los libros contables? Claro, usted sabe con los libros todos los bienes que usted tiene, también sabe usted todas las deudas que usted tiene y si ha ganado dinero. Claro, lo importante es si los libros me ayudan a saber si he ganado dinero o no. Los beneficios, las pérdidas. Interesante. Muy bien, los guardaré para que nadie se entere, ¿vale? Es decir, ya el empresario es consciente de que bueno, esa información es importante para él, pero no quiere, digamos, ¿verdad? Se la quiere guardar para él. Y entonces, claro, aquí hay un fallo de color, tenía que haber sido verde, pero bueno. Y entonces el contable le dice, cuidado, señor Tony, tiene que llevarlo a la oficina de mercaderes para que se vea que sus negocios son legales y usted es de fiar. ¿Entiendes? Es decir, oye, si te lo guardas, la gente puede desconfiar de ti. Yo no sé cómo sería en aquella época, pero yo me lo imagino, ¿no? Alguien llega a la oficina de mercaderes, ¿no? Y diría, bueno, quiero ver si está aquí escrito el señor Datoni, ¿eh? Y entonces la oficina de mercaderes, que, bueno, aquello sería un rato para buscarlo, porque no es como los ordenadores hoy, como los laptops, pues diríamos, el señor Datoni no está inscrito aquí, no ha traído nada. Pues, claro, ¿cómo te puedes fiar, no? Piense ustedes, ¿eh? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son las raíces de las cosas? Qué interesante. Muy bien. Esta es la escena 4, ¿eh?
Luego aquí no he puesto nada, porque, digamos, la mecánica siempre va a ser un poco la misma, ¿no? La mecánica es el hablar, pues, de varias escenas, ¿eh? Ojo que me he quedado en 7 u 8 escenas, pero realmente el libro de la escritura, el libro de, el libro de las cuentas de Feluca Paccioli, da para muchas escenas. Lo que pasa es que, claro, tampoco podemos aburrir a los alumnos. Es decir, tenemos que ver en dónde nos tenemos que centrar. Y también que es una actividad que a los profesores tampoco les vaya a cansar. Es decir, está bien hacer un teatrillo como para que la gente, pero, oye, tampoco hay que racionalizar, ¿no? Entonces, claro, el libro de Fray Luca habla de las 9 maneras de comprar de un mercader, que siguen siendo exactamente igual que hoy. ¿Esto podemos hacer actividad o no? ¿Podemos hacer una escena o no? Bueno, a lo mejor no nos interesa mucho, ¿no? A lo mejor interesa impartirlo un poquito más adelante en la materia, ¿vale? Pero bueno, está bien por lo menos que más adelante se sepa, pues como lo decía, que es exactamente igual que hoy en día. Pues se compra al contado, se compra a plazos, claro. Generamos una cuenta de, una cuenta de proveedores, ¿no? De creadores comerciales. Contra entrega de género. Parte al contado, parte a plazo. Parte al contado y parte en género, permuto, trueque. O por ejemplo, pues esto que se llama las letras comerciales, ¿no? Que es por libranza y parte a plazo. Entonces, claro, es curiosísimo como en un libro te dice todas las combinaciones posibles. Claro, es de la época. Entonces, claro, aquí hay cosas que digamos, tenemos que ver si realmente nos interesa exponerlo o no ahora. A lo mejor no nos interesa, pero bueno, por lo menos las cosas también han cambiado, hay formas de comprar diferentes, hay instrumentos financieros distintos. Entonces, pues bueno, pero para una primera aproximación, esto no lo podríamos pensar, ¿vale? El libro diario, ¿vale? Entonces, y aquí, fíjate, yo en todo el rato pongo la foto de Fray Luca Pacelli porque me parece interesante, por lo menos la cita. Dice, al comienzo de cada folio pondrá siempre el año y el día, ¿vale? Cada folio. Entonces, el libro diario. ¿Podemos poner un ejemplo de un libro diario en clase? Pues sí, podemos hacer un ejemplo de un libro diario, ¿vale? Podemos utilizar incluso si fuera necesario, aunque quedaría, digamos que quedaría un poco más descafeinado, podríamos utilizar una especie de pizarra. Podemos utilizar la pizarra digital, ¿vale? O por ejemplo, como la que tengo yo aquí detrás, como una pizarra una pizarra de estas que se escribe con bolígrafo de tinta, vamos, de digital, ¿no? Pero se puede hacer con una especie de libro diario con otros papeles, con algunos papeles o de alguna forma, ¿vale? Y dice, bueno, pasará ordenadamente en dicho libro las partidas de tu inventario, claro, el inventario tiene que ir en el diario, una después de la otra, pues por ser este diario, es tu libro secreto, ¿vale? Y luego dice, las partidas del citado diario deben ser redactadas de un modo más escueto, sin adornos ni detalles superfluos. Lo que viene a decir aquí Fray Luca Pacioli es que cuando tú haces el inventario das mucho detalle, pero cuando tú transcribes el libro diario, que está en la realidad hoy en día igual, tú, lógicamente, cuando haces los apuntes contables, pues es mucho más escueto, ¿no? Claro, digamos que aquí ya no he puesto no he puesto lo de los diálogos, nada, porque claro, también os voy a dejar a vosotros, ¿qué creéis, Pero bueno, podríamos poner un ejemplo de cómo transcribiríamos cosas al libro diario, ¿no? Que es importante, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Y cuál es la mecánica, ¿no? Del debe y del haber, ¿no? Este tipo de cosas. Bien. Y sigue el libro diario, porque claro, bueno, ustedes dirán, el libro diario has dicho esto, pero ahora ¿qué hay que hacer? Pues vamos a hacerlo el libro diario. Esto es un ejemplo de cómo lo pone Fray Luca Pacioli, ¿vale? Esto es un ejemplillo de cómo lo hace en su libro, pero lógicamente no lo vamos a
no lo podemos poner así porque es que si no es una locura. El año por caja a capital, que eso es caja a capital, ¿no? Como se inicia el negocio, ¿no? ¿Con qué iniciamos el negocio? Con dinero contra la cuenta de capital, ¿no? Lo que pasa es que después le pone muchas cosas ahí y ya hoy en día eso no. Y no se lo podemos poner al alumno, lógicamente, porque lo podemos confundir, ¿vale? Igual que pasa, pues dice, bueno, ¿qué decía este buen señor? ¿Vale? Decía, los términos utilizados en el diario, uno se llama por, sería el debe, y el otro se llama a, y tiene un significado completamente opuesto, ¿vale? Por significa el deudor o deudores, y a se designa al acreedor o acreedores que sean, ¿vale? Aquí tenemos que tomar una decisión si poner este por. Depende de los países, ¿eh? Hay países donde lo ponen. En España no se pone el por, ¿eh? Esto del por, ¿qué es? Por cliente a ventas, ¿vale? No se pone. Normalmente en los libros, lo diremos, en la literatura contable moderna se pone clientes o deudores comerciales a ingresos por ventas, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí pues tenemos que hacer algún tipo de adaptación, ¿vale? Pero quiero deciros que ya tenemos que jugar un poco con nuestra sabiduría, que es como sabemos contabilidad, y no podemos confundir a los alumnos. Pero es interesante, pero que sea un poco... podemos hacer alguna adaptación, ¿no? No nos vamos a ceñir íntegramente al texto histórico, que es lo que tienen ustedes en pantalla, pero sí que vamos a darle, digamos, vamos a darle una interpretación, ¿no? Que es una adaptación para que ellos lo entiendan, ¿eh? Claro, igual pasa con el libro diario. Entonces empezamos a hacer ahí un asiento, ¿no? ¿Qué pasa? Que cada transacción, siempre se explica, cada transacción mínimo tiene un apunte, un apunte en la izquierda y otro apunte en la derecha, ¿vale? Debe, a ver, tampoco... ¿Entenderán algo al principio? A lo mejor no. Pero puede ser que comentando o haciendo varios, pues que lo entiendan. Lo importante es entender eso, que cada transacción implica al menos dos apuntes en sentido contrario. Eso yo creo que es lo importante. ¿Se puede aprender eso en una primera o una segunda sesión de contabilidad? Se puede aprender, pero no es sencillo, ¿eh? Bien. Bien. Escena 8, el libro mayor, ¿vale? Pues lo mismo, ¿no? En este caso hemos hablado del diario y ahora vamos a hablar del libro mayor, ¿no? Bueno, pues lo mismo, ¿no? Llegamos, podemos hacer un libro mayor. Yo, por ejemplo, en un anticuario compré un libro mayor. Lo tengo aquí, es maravilloso. Sí, wow. Y bueno, pues te aparece el debe y el haber y pues como se escribía hace 70 años. Entonces, entonces, pues, bueno, eso está fenomenal. No sé si hay posibilidad, depende de los centros, pero hay centros hay centros donde se puede disponer de algún libro de ese tipo, ¿no? Entonces, claro, dice, después de haber pasado ordenadamente todas las partes del diario, debes sacarlas de allí, todo esto lo dice Fray Lucas, y pasarlas al tercer libro llamado mayor, que normalmente acostumbra a tener el doble de folios que el diario, ¿vale? Esto, bueno, podemos adaptarlo igual, porque esto del doble de folios, el número doble de folios, pues, digamos, hoy en día no tiene por qué ser así. Y aparte, hoy en día, es que el libro mayor y el libro diario son libros informáticos. O sea, ya nadie escribe esto. Pero sí que, de alguna forma visual, sí que es interesante que el alumno sepa cómo se hace, ¿vale? Cómo se explica, ¿no? ¿Por qué el libro mayor tiene como una forma de T, ¿vale? Como una forma de T en el debe y en el haber al lado, ¿vale? Y el debe, el haber, y por qué lo conlleva que en algún momento se salga y se pone una raya en concreto y vete tú a saber. Esas cosas, ¿no? Entonces, por lo menos tiene que haber en la exposición, aparte de explicarlo,
que esto puede ser un poco lo que más le cuesta un poco a los alumnos, pero tenemos que tener digamos, el recurso gráfico para que se exponga, ¿no? Entonces, se puede utilizar igual, aunque queda un poco descafeinado, pero bueno, se puede utilizar la pantalla, la pantalla o el panel digital, o bueno, o perfectamente la pizarra verde o blanca de toda la vida. Es decir, tampoco es más historia. ¿Que queremos hacerlo más bonito? Pues podemos utilizar pues, una especie de papel tipo pergamino, y que, bueno, pues que ayude a los alumnos a entender un poco más, pero dentro de ese contexto, ¿vale? Bien. Bien, pues ya está, no tiene más historia. Y luego la última que les voy a exponer, ¿vale? Es, digamos, la escena 9, ¿no? Del modo en que deben pasarse al mayor las partidas del diario. Claro, hemos hablado del libro, del libro mayor, del libro diario, y ya nos vamos a quedar en la... Y hay más cosas, ¿sí? O sea, por escenas podemos hacer perfectamente 20 escenas. Pero a lo mejor nosotros lo que pretendemos, yo lo que pretendo con esta sesión, no es que el alumno aprenda contabilidad, eh, contabilidad con Fray Luca Pacioli de primera, se aplica la asignatura aquí. Yo lo que pretendo es que el alumno desde el primer día se implique desde un punto de vista más emocional. Es una materia que a priori parece ajena, aburrida y fea, y bajo mi punto de vista es todo lo contrario. ¿Eh? Todo lo contrario. Esa es mi pretensión, ¿vale? Entonces dice debes saber, tienes que saber que cada partida que hayas asentado en el diario tendrás que pasar siempre dos en el mayor. Claro. Esto es, una en el debe y otra en el haber. Claro. Y eso un poco es la conexión, ¿no? Como haríamos, ¿vale? Porque en el diario se necesitan dos partes para hacer una partida. La del deudor, que se introduce por la expresión por, y la del acreedor, que se introduce por el término. Todo esto ya ustedes lo saben, que son expertos y reputados contadores, ¿vale? Entonces, pues, nota similar, comentario parecido al anterior. Aquí los alumnos, bueno, quizás a la hora de montarlo, pues tendremos que darle un poco el recurso. Porque yo creo que la parte del principio quizás sea la más simple, ¿no? Podemos entender, la más simple de un diálogo corrido, pero ya cuando entramos un poco en la técnica, que entienda un poco pues, cómo se hace un poco ese traspaso, pero si tampoco entrar demasiado en detalle, sino que vayan comprendiendo un poco la cultura, ¿vale? Y entonces, pues, como decimos aquí, se pueden establecer más escenas, pero a consideración del docente. ¿Por qué? Porque, a ver, voy a dejar de compartir, me van a permitir que deje de compartir, pero, a ver, sí, para que vean ustedes el libro, ¿vale? Claro, aquí, a ver si puedo ponerlo, comparto mi pantalla. Aquí está el libro, por ejemplo, ¿no? El de la escritura y las cuentas, ¿vale? Entonces, pues claro, aquí tenemos pues todos los capítulos que se pueden dar, ¿no? Tenemos el inventario, como hemos visto, el tratado, digamos que, bueno, la autentificación, pero fíjense ustedes que hay muchísimos capítulos. No nos interesa trasladarle esto a un alumno porque si no, igual lo aburrimos, ¿vale? Igual lo aburrimos. Pero sí que nos interesa esa primera aproximación, ¿de acuerdo? Venga, voy a dejar de compartir y ahora les voy a poner, ya vamos a ir terminando, vamos a ir terminando. ¿Dónde está mi última? Aquí está la transparencia, aquí está, vale, aquí está. Bien, entonces, un segundito. A ver, cosa importante. Al finalizar la escenificación, claro, hemos hecho la escenificación, hemos saludado, nos hemos felicitado, pero claro, lo que importa después de que termina el teatrillo es ver si el alumno se entera de algo. Porque claro, seguramente los que estén en el teatro se han enterado, o se han enterado más,
o no, pero vamos a entender, vamos a suponer que sí. Pero tenemos que ver si los que están viendo la representación se han enterado, ¿eh? Entonces, bueno, y se le hacen preguntas. Aquí hay algunas propuestas de preguntas. ¿Qué papel juega Fray Luca Pacioli y los demás personajes? ¿Qué sentido tiene la obra, no? ¿Creéis que el método de Venecia se sigue utilizando en la actualidad? Sería interesante ver si ellos por lo menos han captado esa idea, ¿vale? ¿Qué libros son fundamentales para un contador? ¿Vale? ¿Creéis que un empresario hoy en día puede llevar bien su negocio sin sus libros? Bueno, hay algunos que dicen que sí, ¿eh? Hay algunos que dicen que sí. Pero bueno, los alumnos ya a nivel cultural ya tienen que saber que sería interesante que dijeran, pues sí, oye, es muy importante llevar la contabilidad, como decía Fray Lucas, rápido, con orden, ¿eh? Y aquí algunas cosas, ¿no? En México sería interesante, ¿no? Yo esto lo propongo, pero ustedes ya son los que saben de esto más que yo. Yo soy aquí un tío de Granada. Bueno, yo soy de Granada, que es una ciudad a la cual un cantante mexicano, bueno, un cantante, no, un compositor, perdón, mexicano, Agustín Lara, le dedicó una canción, y por cierto, bellísima canción, que quizá ustedes le suenen. En México, ¿qué oficina u organismo se legaliza los libros? Es importante, sería importante que ellos supieran que hay un sitio donde se legalizan, o hay un organismo específico donde se legalizan, o al menos se depositan lo que se llaman los estados financieros, ¿vale? Bien, la respuesta a estas preguntas las podemos poner como evaluables o no, ¿vale? Nosotros tenemos que ver cosas, tenemos que ver si realmente eso le interesa, si realmente hemos despertado el interés en nuestra materia, ¿vale? Claro, es un momento muy inicial, ¿vale? Y es importante dedicar un breve tiempo a responder algunas preguntas, tanto al al alumnado que representa como al que escucha con atención. Es importante también decir que a priori nosotros podemos entender que el alumno que representa se entera mejor que el que escucha, pero bueno, se han dado casos en los cuales hay alumnos que representan que no han entendido bien las cosas, ¿vale? Bien. Alternativa al teatro, claro. Bueno, el teatro podemos decir que, digamos que, a ver, perdón, puede ser, el alumnado puede ser poco proclive. Hoy en día estamos en una sociedad ya, digo, podemos decir, demasiado celularizada y alumnos con mucha timidez, muchas cosas. Entonces, digamos, tenemos que motivarlos, ¿vale? Nuevas tecnologías permiten también hacer montaje de vídeos por los miembros del alumnado, ¿vale? Es decir, nosotros lo que hacemos es que se pueden los alumnos grabar vídeos y hacer su propio montaje de la representación, ¿no? Eso puede ser una alternativa más barata, ¿vale? Puede ser una alternativa más barata. Perdón, es que tengo aquí el león. A ver, ven. Es que ya está esperando que lo saque a la calle. Bueno, y aparte, dice, bueno, pues entonces se puede hacer en el centro escolar o en casa de cada uno. Y después, por ejemplo, hay cosas como, por ejemplo, la vez anterior que hablamos del skate room, como algún ejemplo, en clase. Pero claro, aquí el tema es que si tú a un profesor de un centro de secundaria que monte un skate room para que el alumno, pues, a lo mejor no merece la pena, ¿no? También hay skate room, pero a nivel no físico, sino de tipo tecnológico, que hay algunas herramientas, por ejemplo, hechas con macros y en Excel, ¿vale? Y como decía, y volvemos al personaje del día, que yo digo que demasiado mérito se lleva Fray Luca Pacioli cuando realmente fue Cotugli el que lo hizo. Justa comune dictum unum es ordo ibi es Confucio, donde no hay orden, todo es confusión. Verdad verdadera. Y por mi parte, muchísimas gracias y nada más. Y quedo a su disposición. Muchísimas gracias, maestro Manuel. Es una forma diferente, ¿no? Una estrategia de que a lo mejor algunos
han estado manejando a lo mejor de otra manera. Dentro de las técnicas de disertación está lo que es el sociodrama. Es así, yo la manejo en lo que es habilidades directivas, ¿no? Cómo se presenta un director en una asamblea, etcétera, ¿no? Y haces quizás las prácticas, pero no desde este ambiente como usted lo está manejando, que se me hace muy, muy interesante. Muy bien, pues nada, espero que le haya resultado de interés. No sé si pues, alguna pregunta, alguna cosa, yo estoy a su disposición. Bueno, por lo pronto, los corazones, los deditos arriba, que es la forma ahorita de que se están manejando las emociones de este tercer encuentro internacional de docencia, pues ya usted está viendo el resultado. Dice, excelente ponencia, una óptica distinta para una interesante, muy interesante y constructiva, dice el contador Mario Mesa Alfaro, expresidente de esta región. Sí, hay como felicitaciones dentro de este. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna inquietud para el maestro Manuel Rejón? Para que abramos los micrófonos. También la modernización que se está teniendo dentro de estas estrategias, ¿verdad? De manejarlo. Se ha manejado mucho en este encuentro lo que es el celular, el uso del celular, ¿no? Y esta sería Sí. también una alternativa para los chicos. Sí, el uso del celular cada vez es más, yo por ejemplo, también lo vemos aquí en España, cada vez más los profesores dan más acceso a que los alumnos hagan a determinadas actividades con celulares. Entonces, pues bueno, eso también en cierta forma es inevitable, ¿no? Es decir, bueno, pues si los alumnos pueden acceder a sus plataformas, pues bueno. Hay cosas que no, que no se pueden. Yo particularmente no me gustan mucho los celulares. No y esto es una cuestión meramente personal. El celular tiene muchas ventajas, pero tiene algunos inconvenientes. Entonces, claro, quizás no me gusta por eso, por la parte que despista al alumno, pero lógicamente con una buena gestión de los celulares en el aula, pues se pueden conseguir resultados maravillosos, eso es cierto. Por ejemplo, en el centro de secundaria donde están mis hijos, los alumnos tienen unas cuadrículas, unas cajas, donde ponen los celulares al inicio de la clase, siempre. Entonces, ahí no se toca ya más el celular. Y si no, pues, y si alguno os suena un teléfono del bolsillo de alguno, lo que sea, entonces pues se abre un expediente, ¿no? No se puede utilizar, ¿eh? Pero en fin, ya son gestiones. Eso pasa en ese centro específico, a lo mejor en otros centros no pasa. Pero bueno, yo creo interesante. Sí. Aquí hay una pregunta, dice, Sí. solo es de Saúl Zamudio, dice, solo me Sí. faltó saber si este registro de los libros contables solo es para la iniciativa privada o igual aplica a lo público. Solo para iniciativa privada, ¿eh? Solo para el comerciante privado. Luego los públicos pues tienen su propia gestión, incluso su propia fiscalización, o sea que, en fin, todo este tipo de cosas. Y una pregunta ya de modo personal, nos recomendó un libro de lectura, ¿no? Aparte de que nos cambió el esquema de Fray Luca Pacioli como padre de la contaduría y todo, ¿sí? Sí. Usted recomendó un libro de lectura. Ay, Sí me sí, proporcioné el título. yo si quieres se lo mando, es un Ay, PDF, sí, sí, porque sí, encantados. es este, el libro es este, a ver si lo puedo compartir, pero el libro, ¿dónde está? A ver, ¿es este? Sí. El libro es este, es un PDF, bueno, esto es El que ya había presentado, sí, sí. y este es el libro en sí, bueno, son 134 páginas, pero bueno, pero hombre, está bien, pero el pasa que, bueno, pues tiene una escritura, digamos, un poquito más antigua, pero se lee bien. Entonces, si les gusta a ustedes
la contabilidad, vivir desde el principio la historia de contabilidad, a mí me gusta mucho, pues nada, yo encantado se los comparto y nada. Yo de manera personal sí se lo pido. Muchas gracias. Pues ¿Sí? sí, Y, y, muy bien. y le agradezco a nombre del Colegio de Contadores Públicos de la región Centro Istmo Peninsular, de la Vicepresidencia de Docencia Regional, así Mm, como de nuestro colegio sede para mm, este evento, el Colegio de Contadores Públicos de Chiapas, en este tercer encuentro internacional de docencia, su mm. muy importante participación. En, Muchísimas gracias. en este momento le voy a pedir a la contadora pública Maritza Baeza. Hay una manita levantada del Ajá, Perdón, contador perdón. Sacramento. pues Ok, nada. adelante, adelante. No la vi, disculpe. No, no te preocupes, estimada maestra Geraldina. Pues nada más hacerle una felicitación al maestro Manuel Rejón por el antecedente que a veces se nos olvida, ¿sí? La esencia. Y entonces, nomás es retroalimentar que debemos tomar en cuenta como docentes que hay que analizar e interpretar los casos de los alumnos, porque yo inicio con una evaluación relacionada con la especialidad y hay alumnos que tienen ciertas habilidades naturales, otros no tienen ni idea, Mm, otros son inducidos por sus padres, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que hacer una y determinar quiénes, por lo menos, ¿sí? Tienen la habilidad. Entonces, a veces hay que trabajar algunos puntos especiales con esos alumnos. Estoy totalmente de acuerdo en el que estamos obligados a socializar, a tener tolerancia precisamente con los que no tienen ni idea de la carrera. Y hay que cooperar con todos. Y al final, la disciplina para todos debe ser las mismas. ¿Sí? ujú. Yo como docente tengo la satisfacción que en un grupo de 30 alumnos, 10 eligen estudiar contabilidad a nivel profesional. Gracias, maestro. Nada, gracias a ustedes, de verdad, es siempre un placer, ¿eh? Siempre un placer, siempre ¿No? con los compañeros y profesionales de México, un país al que adoro y bueno, y Muchísimas gracias. En este momento le voy a ceder el micrófono a la contadora pública certificada Maritza Baeza Vázquez. Ella es nuestra vicepresidenta de Apoyo Federadas de la región, para que haga la entrega del testimonio de agradecimiento. Adelante, contadora. Muchas gracias, contadora Geraldine. Y bueno, en primera instancia me gustaría felicitar al maestro Manuel por su ponencia, sin duda una herramienta estratégica para fortalecer el aprendizaje, para hacerlo más efectivo, muy interesante. Yo creo que también parte de lo que usted comentaba, creo que se activan algunos otros mapas mentales, ¿no? Y creo que de esa forma es que se arraiga mejor el conocimiento. Y bueno, si me ayudan compartiendo el reconocimiento del maestro, me voy a permitir dar lectura. El Instituto Mexicano del Colegio de Contadores Públicos de la región Centro Istmo Peninsular y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Chiapas